Futurovers, el podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, la innovación y la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad. Hola David, bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema interesante desde el punto de vista actual que tiene que ver con, todos los acontecimientos que están pasando en estos momentos con la guerra entre Rusia y Ucrania y relacionado con todas las sanciones que están llevándose a cabo de parte de los países occidentales, ¿no? Y cómo específicamente esto quiere coartar las actividades económicas de Rusia, con el objetivo, obviamente, de limitar el poder de Rusia desde el punto de vista económico. Pero obviamente nosotros ambos estamos de acuerdo y podemos empezar quizás desde acá en lo terrible que es esta guerra y cómo está Rusia interviniendo de forma totalmente ilegítima, ¿no? Creo que desde ese punto de vista estamos totalmente alineados, por ejemplo, con las sanciones que están viniendo desde el punto de vista de los países occidentales. Pero ese es mi punto de vista. Quizás, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno, как дела? Привет. ¿Cómo estás, estimado? No, bueno, creo que hoy va a ser un episodio súper interesante porque es un tema que tiene como base, como protagonista a las criptomonedas. Y ya hemos visto en el pasado cómo han habido muchísimos episodios donde se utilizan a las criptomonedas como chivo expiatorio también para ir escalando en esa búsqueda de regulación y de lo que yo a veces llamo como meter en una jaula al dragón, que es básicamente el mundo descentralizado, que el universo descentralizado de Bitcoin y las criptomonedas. Entonces, sí, totalmente. Yo creo que lo que está ocurriendo en Rusia es lamentablemente brutal, una devastación. Tengo amigos ucranianos que lamentablemente no, afortunadamente no están allí, pero su familia sí. Y me han contado, por ejemplo, en el caso de una amiga que no saben dónde está su papá. Así, y como ella, estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas, si no millones, yo creo que ya se llega al millón de refugiados ucranianos, y todo por la devastación de la guerra. Entonces, bueno, yo creo que, claro que sí, en Futurovers, Nelson y yo estamos completamente en contra de esa invasión desproporcionada e irracional. Y esperemos que las aguas se calmen y se logre algún tipo que se desescale el conflicto y se logre algún tipo de negociación, porque yo creo que queda un poquito claro que hay muchas cosas que ya se pueden dar por perdidas. Pero bueno, no entremos allí, no entremos en esa caja de Pandora, sino que vamos de lleno a conversar sobre el tema de las sanciones. Lo primero, ¿cuál fue la respuesta de Occidente? Bueno, por una lógica de contención, Rusia está bordeada por muchos países que pertenecen a la OTAN. Existe el artículo 5, que lo conversamos en el capítulo anterior, Nelson, de la OTAN, donde si un miembro de la OTAN es atacado, está la obligación del resto de los miembros de la OTAN de entrar, intervenir y apoyar. Por lo tanto, sí, Occidente ha sido bastante, su respuesta ha sido muy limitada y se han orientado en las sanciones económicas para tratar de limitar a Rusia. Lo que más destaca de las sanciones económicas hasta los momentos, al menos desde que estamos grabando el episodio, es el bloqueo de SWIFT, gran parte de los bancos rusos del sistema SWIFT, que es básicamente el sistema de interconexión bancario. Y sí, ahora se está hablando mucho, aquí te doy la palabra, de la preocupación que hay en Estados Unidos principalmente, de que Rusia pudiera estar utilizando Bitcoin u otras criptomonedas para saltarse esas sanciones internacionales. Ahora, lo que vamos a intentar
debatir y desentrañar en el episodio de hoy es hasta qué punto eso tiene asidero en la realidad y hasta qué punto debería ser una preocupación legítima o no. Sí, y es algo que justo creo que un par de meses antes de que explotara la guerra, Rusia estaba incluso evaluando prohibir las criptomonedas, ¿no? Y de un momento a otro eso también se desescaló y no siguieron adelante con estas regulaciones parecidas a las que se están llevando a cabo, por ejemplo, en China, ¿no? Donde sí se prohibió la minería y se ha tenido una posición mucho más fuerte contra los casas de cambio, exchanges de criptomonedas. Rusia, por lo que entiendo, sigue siendo permitido, ¿no? Y yo creo que la primera cosa que hace falta a veces aclarar es la diferencia entre el intercambio en criptomonedas y las actividades de los exchanges, porque eso es lo primero que se me vino a la mente, ¿no? Cuando vemos a algunos políticos conversando, ¿no?, que hay que limitar las transacciones en criptomonedas para que no tengan en cuenta para que en Rusia no puedan utilizar este tipo de infraestructuras descentralizadas para hacer transacciones económicas. Bueno, ¿qué quieres decir con eso? O sea, desde un punto de vista de qué es posible, no entiendes bien de qué estás hablando si crees que tú puedes limitar unas transacciones en la blockchain con una regulación que venga de Estados Unidos o que venga de la Unión Europea. Eso no se puede hacer. Hay cosas que se podrían hacer como un primer paso para limitar esas transacciones, por ejemplo, ir contra los exchanges, justamente, ¿no? Y yo creo que por allí es que viene el tema. Ahora quizás haría falta, no sé, aclarar esta diferencia entre los exchanges y las transacciones que se llevan a cabo en la blockchain, porque yo creo que hay gente que todavía no lo tiene claro. Claro, las casas de cambio, al final, las que tienen la mayor cantidad de volúmenes son reguladas. Ya hablamos de Coinbase, Binance, FTX, Kraken, etc. Son instituciones financieras reguladas en los países donde operan. Unión Europea, en la propia Rusia, en Estados Unidos, etc. Por lo tanto, tienen que cumplir las normativas. Y es parte de lo que se está debatiendo también, que un sector político en los Estados Unidos, principalmente los demócratas, están bastante molestos con la postura que ha tomado específicamente Binance y FTX, porque hasta ahora no hay una disposición del gobierno de Estados Unidos de bloquear a los ciudadanos rusos como un todo, o sea, ciudadanos rusos de a pie, del acceso a estos exchanges. Y los exchanges, por tener también una postura de apoyo a los ciudadanos rusos que también en este momento están viendo cómo refugian su dinero porque el rublo se desplomó y han habido unos volúmenes de transacciones muy altos en Rusia de la gente de a pie, insisto, simplemente cambiando rublos por Bitcoin, por stablecoins, que es otro punto que podemos hablar. Y de forma unilateral, estos exchanges no han bloqueado a los usuarios rusos. Y en un sector político en los Estados Unidos los está presionando, diciendo, por favor, sean patriotas, pónganse del lado de nosotros y bloqueen a todos los rusos. Ahora, aquí hay que hacer una distinción y un comentario interesante. Aquí hay dos componentes, el componente tecnológico y el componente ideológico. Muchos de los propulsores de estas tecnologías tienen una ideología libertaria, y lo que significa es que se es alérgico a la intervención del gobierno en los asuntos privados de los ciudadanos. Es decir, se trata de como poner una contención y límites hasta de lo que el gobierno sea capaz de hacer contra los ciudadanos. Entonces, y específicamente estos dos exchanges ven injusto que hasta que no haya una disposición oficial del gobierno de Estados Unidos, ellos unilateralmente bloquean a los ciudadanos. Claro, ¿cuál es la preocupación del otro lado para tratar de balancear esto? Se están empezando a ver confiscaciones de bienes, yates de lujo, etcétera, propiedades en Europa, Estados Unidos, de oligarcas rusos. Sabemos que en Rusia hay una casta
un grupo muy cercano al presidente Putin que posee riquezas absurdas. Y eso no es secreto para nadie. Anda a Marbella. O sea, y ve los yates que están allí en Puerto Banús. O sea, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo? O sea, ¿hasta qué punto es legítimo? Yo creo que es la pregunta. Bloquear a todo un país. No pareciera como hasta un poco xenófobo, Nelson. O sea, querer simplemente por tu ser venezolano, por tu ser ruso, limitarte y excluirte del sistema financiero mundial como ciudadano. Yo creo que es un punto difícil. Y aquí podríamos entrar en lo que está sucediendo. Rusia está invadiendo a un país. Se está yendo a la guerra, está bombardeando, está asediando, está matando a personas, está invadiendo la soberanía de un país, ¿no? En respuesta a eso, la OTAN, Estados Unidos y Europa, como grandes potencias mundiales, han decidido no intervenir por Ucrania no ser parte de la organización. Igual le están enviando armas indirectamente. Eso es correcto. Por lo menos con esta presión que se ha dado de apoyo a Ucrania, se está enviando cierto apoyo a través de armas, de armamento, para que los propios ucranianos puedan defenderse de la forma que puedan. Con guerra urbana principalmente, porque no puedes ir de frente contra un ejército como el ruso. Entonces, la alternativa que han tenido estos que se ha tomado desde el punto de vista de Occidente es bloquear económicamente a Rusia, ¿no? En vez de ir a la guerra, que sería catastrófico, porque estamos hablando de una potencial tercera guerra mundial con implicaciones nucleares. La alternativa ha sido bloquear económicamente. Ahora, ¿cuál es el daño colateral de hacer eso? El daño colateral es que estás afectando a la economía no solamente que le otorga el poder económico a Putin y a sus oligarcas o a su grupo cercano, sino que estás afectando el día a día de todos los ciudadanos rusos. Eso es un daño colateral, y en las guerras siempre hay daños colaterales. En este caso, al menos no es muerte y destrucción de Rusia, sino obviamente un impacto muy fuerte a la economía de los ciudadanos de a pie. Y esto es algo que obviamente yo, si estuviese viviendo en Rusia y no estuviese de acuerdo con lo que está haciendo Putin, aún así estuviese sufriendo de estas implicaciones. Entonces, claro, la medida que podría tomar para intentar resguardar mis bienes y evitar que todos mis ahorros y los activos se desplomen por el problema, por el bloqueo económico, buscaría forma de resguardar ese dinero en una forma que resguarde el valor. Entonces allí es cuando el universo de las criptomonedas, de las stablecoins o incluso la propia Bitcoin u otras criptomonedas, podría verse como una válvula de escape, que así lo están viendo algunos políticos, ¿no? Que esto puede ser una válvula de escape contra que impiden que el impacto de las sanciones económicas sea lo suficientemente fuerte. Entonces, yo obviamente puedo simpatizar con el ciudadano de a pie ruso que está viendo a su capital hundirse por el hecho de que se está bloqueando a Rusia desde el punto de vista económico. Ahora, creo que en las guerras, cuando se toman este tipo de medidas, estamos hablando de cuál es el mal menor. Y si esto podría ser una forma de que Rusia lograse, no voy a decir recapacitar, y cuando hablo de Rusia hablo de Putin, obviamente, y de su círculo de gobierno, ¿no? Si Rusia podría verse apretado desde el punto de vista económico y que eso le impida seguir adelante con la invasión a Ucrania, se justificaría desde el punto de vista pragmático que se hayan tomado estas medidas, ¿no? Porque se evade, al menos se previene que esto escale a una guerra o a una guerra de aplicaciones mundiales. Y de alguna forma se está tomando el lugar o se está apoyando a Ucrania en esta situación. Ahora, ¿qué opinas tú al respecto? Bueno,
Eh, es, yo creo, también interesante que o sea, primero que las criptomonedas hayan llegado a un punto de importancia y relevancia mundial, luego de 13 años de Bitcoin, en donde ya están en el tapete de regulaciones. Hace unos días, el presidente Biden, firmó una orden ejecutiva que, en resumen, si me toca ponerlo en una línea, legitima el mercado de las criptomonedas, o sea, considera que la innovación que está ocurriendo en el sector de las criptomonedas es importante y Estados Unidos quiere estar a la vanguardia de esto. Hasta allí. Esta orden ejecutiva que se firmó es un precedente importante para la industria. Hace pocas semanas, en Rusia también legalizan, entre comillas, el uso de las criptomonedas, pero estoy leyendo como que los detalles, que es interesante, que la forma en que ellos lo están legalizando, primero no están permitiendo, no están viendo con buenos ojos la tenencia de criptomonedas en billeteras privadas, sino que ellos esperan que los ciudadanos tengan su dinero en un exchange, empezando por allí. Hasta ahora esa es como la luz verde que le han dado en Rusia. En Ucrania también desde el año pasado, y ahorita hubo una ratificación de darle cierto marco legal a las criptomonedas. Han habido donaciones y millones de dólares. La última vez que lo vi llegaba a 200 millones de dólares de personas de todo el mundo que están apoyando a Ucrania. Que están apoyando a Ucrania enviando criptomonedas. Entonces, estamos viendo dos países encontrados, Rusia y Ucrania, y los dos aprueban en el contexto de la guerra el uso de criptomonedas. Entonces, significa entonces que la propuesta de Bitcoin de ser un medio de intercambio neutral se está empezando a materializar o visibilizar. O sea, por primera vez, yo creo que en la práctica, en un contexto de guerra, estamos viendo que dos actores, el dinero no tiene enemigos. O sea, el dinero, hasta el comunista más acérrimo ama el dólar americano. Como dicen, no hay más capitalista que un comunista. No, y mira, y aquí es un punto muy válido que estás trayendo, y yo creo que hace falta incluso traerlo al contexto. Primera vez en una guerra que implica a Europa, que estamos viendo este debate con las criptomonedas, porque ya han habido conflictos, sobre todo en África y en Medio Oriente, donde se ha financiado a actores políticos a través de este tipo de criptomonedas, sobre todo Bitcoin, porque es una forma de recibir donaciones y financiarse manteniéndote anónimo, ¿no? De forma de que no se pueda descubrir quién fue quien te envió el dinero o que tú estás recibiendo el dinero, y así evades las sanciones que tengas internamente. Por ejemplo, si eres un protestante, una persona que está protestando en una revolución interna dentro de un país, ¿no? Antonopoulos siempre ponía el ejemplo de un revolucionario en Egipto que estaba recibiendo donaciones durante la primavera árabe, ¿no? Este tipo de cosas que ya han sucedido desde el 2015, 2016 o incluso antes. Entonces, no es nuevo esto desde el punto de vista de las criptomonedas, pero ahora con este escalamiento entre Rusia y Ucrania, donde Estados Unidos y Europa quieren colocar sanciones, y están colocando sanciones económicas a Rusia, se está viendo cómo esto podría implicar que no sea del todo efectivo como se creía o como era antes, ¿no? Donde las economías eran mucho más difíciles de bypassear, digámoslo así, a través de mecanismos como finanzas descentralizadas. Y hay que ver el otro lado, porque justamente tú también mencionas que en Ucrania se están recibiendo donaciones con Bitcoin, ¿no? Entonces, ahí se podría ver desde un punto de vista, voy a ser abogado del diablo, ¿no? Como desde un punto de vista positivo, que las personas en Ucrania
estén recibiendo donaciones, obviamente, para financiar la resistencia contra Rusia. Pero yo podría, como legislador, decir que es algo negativo que Rusia está pudiendo escapar de algunas de estas sanciones a través de una válvula de escape como puede ser Bitcoin. Entonces podría intentar forzar a los crypto exchanges a que no operen dentro de Rusia o que limiten el acceso a los rusos a esta economía. Esto porque estamos en guerra y en la guerra hacen falta tomar medidas de este tipo. ¿Cómo responderías a eso? Bueno, yo creo que un ejemplo muy cercano de lo que pudiera ser la reacción de la gente lo vemos en China. Desde que el gobierno decidió bloquear prácticamente todas las actividades relacionadas a las criptomonedas, minería, exchange, trading, tenencia de criptoactivos relacionados dólares o dinero relacionado con criptoactivos. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un aumento considerable, no manejo exactamente ahorita la cifra, pero en los exchanges peer-to-peer, en los intercambios persona a persona a través de WeChat, por ejemplo, o a través de otras aplicaciones de mensajería. ¿Qué significa esto? Y aquí quizás algo que podemos intentar responder, Nelson. ¿Hasta qué punto es esa aparente intención de bloquear a Rusia del uso de exchanges va a tener un impacto real y puede ser aplicable, digamos, va a tener un impacto profundo en este tipo de transacciones? Uno, hay que entender que Bitcoin es un universo y las criptomonedas son un universo aparte contenido. Dentro de sí existen protocolos de consenso, existen billeteras que se hacen transacciones entre ellas, existen protocolos que emulan actividades financieras tradicionales, y dentro de este universo eso no es regulable. Es decir, la regulación entra en la salida de una criptomoneda al mundo fiat o en la entrada del mundo fiat a este universo contenido. Entonces, ¿cuáles son las salidas? Los que llaman las rampas de entrada y rampas de salida. Principalmente los exchanges. Uh-huh. ¿Okay? Ahora, ¿qué vemos en China? Que hay más actividad desde el bloqueo del gobierno. La gente sigue buscando dinero duro. La gente sigue buscando alternativas para transaccionar su dinero. Y lo que estamos viendo es el uno a uno, el peer-to-peer. Cuando tú ves el white paper de Bitcoin, el título dice Electronic Cash System, algo así, ¿no? For peer-to-peer transaction. Algo, en realidad no estoy parafraseando, pero la propuesta de valor de Bitcoin es convertirse en un peer-to-peer. Entonces pareciera que todo este tipo de intentos de bloquear, lo que están es básicamente como aumentando las transacciones no regulables, y si esto se convierte en una tendencia, se puede salir eventualmente del control de los estados, el control de la mayoría, valga la redundancia, de las transacciones que ocurren en criptomonedas, que hoy ocurren en exchanges regulables. Cuando esto si empieza a haber un éxodo hacia el universo DeFi, comercios te aceptan criptomonedas, por ejemplo, fuera de los exchanges, transacciones a tus billeteras privadas, estaríamos hablando básicamente de un éxodo de lo que de las criptomonedas manejadas por los exchanges, y por lo tanto limitando el poder de los estados de colocar regulaciones. Sí, y acá no es nada más el sistema de las transacciones SWIFT, sino Visa y Mastercard también han tomado acciones contra sus operaciones en Rusia. Entonces, claro, cuando tú tienes exchanges que te dan una tarjeta Visa, una tarjeta Mastercard, no te va a servir tampoco, porque Visa y Mastercard también tendrían esta posición contra que operes en Rusia. Ahora, es totalmente cierto lo que estás diciendo, y aquí es cuando vale la pena aclarar la diferencia entre los exchanges y la operación de las criptomonedas. ¿Sí? Cuando estamos hablando de limitar a los exchanges desde el punto de vista regulatorio, ciertamente se podría hacer.
y todas las transacciones que se llevan a cabo en los exchanges podrían verse limitadas porque el país donde estás regulado te impide tomar algunas acciones, ¿no? Entonces, aquí es cuando vale la pena. Aquí voy a sacar mi maximalista Bitcoin a flote. Tu dinero en un exchange, tus criptomonedas en un exchange no son tus criptomonedas, ¿no? Anótalo. Anótalo. Y esto es una frase que se resume: not your keys, not your coins, ¿no? Si no tienes las llaves privadas, no son tus criptos. ¿Por qué? Porque depende de que el exchange de criptomonedas acepte hacer la transacción que tú estás requiriendo, ¿no? Tú no tienes tus criptos, tú tienes un IOU, como se dice desde el punto de vista financiero, de tus criptos, ¿no? Tú le dijiste al exchange, por favor, cuida mis criptos, yo confío en ti, ¿no? Ahora, si tú de verdad quieres tener el control de tus criptomonedas, tú tienes que ser el dueño de tus llaves privadas. Y esta es la tendencia que se ha sacado adelante desde que Bitcoin fue creada, como tú comentas. Y a la hora de tú ser el dueño de tus llaves privadas y no depender de un exchange de criptos, no va a haber regulación que te pueda alcanzar. Si tú estás operando peer-to-peer en finanzas descentralizadas, ni siquiera necesitas tener acceso a una computadora con internet. Pues es que yo creo que hay muchas personas que entienden las implicaciones que Bitcoin abrió a las finanzas libres, a las finanzas descentralizadas y sin regulación. Las formas de ejecutar una transacción en Bitcoin son tan variadas que se pueden hacer por un teléfono celular, se pueden hacer vía radiofrecuencia, se pueden hacer de distintas formas con tal de que otra persona en alguna otra parte del mundo tenga acceso a la red de Bitcoin o de la cripto que estás operando, ¿no? Entonces no hay forma de parar esto porque esto es una red mundial, es una red descentralizada de individuos que eligen libremente ser parte de esta red. Y mientras haya una persona que esté dispuesta a aceptar tu transacción, ya vas a poder acceder al universo de las criptomonedas y ejecutar transacciones. Entonces, no se puede regular, no se puede frenar, ¿no? Y esto es algo que muchos políticos y muchas personas no entienden, de la imposibilidad de hacer esto, de que en realidad no es factible. Obviamente, ¿qué es lo que sí pasa? A la hora de tú regular al exchange, limitas el volumen de transacciones que se pueden ejecutar y eso tiene implicaciones para el precio de la criptomoneda a corto plazo o la dificultad de hacer transacciones de gran volumen por el hecho de que el volumen es mucho más limitado desde el punto de vista de trading. Pero más allá de eso, eso es algo a corto plazo que luego buscaría la alternativa, que es irse justamente a las finanzas descentralizadas, donde sí van a seguir va a existiendo esa posibilidad, que es más user-friendly, más fácil tener a veces el dinero de las cripto en el exchange, porque la interfaz de usuario es más amigable, a veces es más fácil, más rápido hacer las transacciones. Sí, por punto de vista de conveniencia, algunas personas mantienen parte de o todos sus criptos, no recomendables, en un exchange. Pero quizás, David, no sé si hay alguna otra forma de ejemplificar mejor cuáles son las implicaciones reales de querer o de intentar limitar las transacciones en criptomonedas, incluso en situaciones de guerra como esta. Sí, bueno, primero le doy aquí una nota pública a Nelia Parra, nuestra productora. Por favor, tomemos este clip tuyo, Nelson, y vamos a hacer, no sé, de los que estamos montando en Instagram como clips, porque me pareció súper acertado, como al punto. Además, el llamado a la acción de entender el uso real de las criptomonedas, que es la tenencia propia, o sea, que es básicamente, una metáfora es, el efectivo es muy poderoso porque el efectivo tú lo puedes cargar, lo puedes tener debajo del colchón, es decir, lo puedes cargar en tus bolsillos, puede ser tuyo. Las criptomonedas van un paso más allá porque desmaterializan la tenencia. Entonces, tú puedes tener tus criptomonedas en tu cabeza, o sea, tú puedes tener con 12 palabras que son tu
tus semillas de recuperación, que te las aprendes. Eso no es difícil, aprenderse 12 palabras, por Dios. Nos aprendemos las canciones de Bad Bunny, por Dios. Imagínate, no nos podemos aprender 12 palabras. 12 palabritas. Y las tenemos en la cabeza. Y así nos sueltan en la selva, por allá, donde sea. Y vamos a tener nuestro dinero con nosotros, literalmente, en nuestra mente. Entonces, es muy poderoso esto. O sea, lo estoy poniendo un poquito, sí, pomposo y así como exagerado, pero es una idea muy poderosa. Ahora, las transacciones, hablemos de Bitcoin, se hacen entre entidades pseudo anónimas. Es decir, Bitcoin solo sabe de direcciones. Una dirección y otra dirección y se envían dinero, se envían Bitcoins entre ellas. Eso es el sistema monetario de Bitcoin. Esas son direcciones que no tienen ningún nombre asociado. Ahora, que aquí es donde viene, yo creo que parte de la aplicación técnica que pudieran tener algún tipo de sanciones hacia las criptomonedas. Si tú te abres una cuenta de un exchange y el exchange te asigna una billetera, el exchange te resguarda tus llaves privadas y te resguarda tus bitcoins, como explicaba hace rato. El exchange te da esa dirección y ahora esa dirección está asociada a un nombre. Ahora, si el gobierno viene y dice, yo quiero, te toca la puerta, señores Binance, yo quiero saber si Nelson Carreras tiene alguna billetera con ustedes. ¡Pum! Y Binance está obligado a darle al gobierno ruso, al gobierno ucraniano, al gobierno danés, la dirección de Nelson Carreras. Ahora, esa dirección en la blockchain sí va a tener un nombre, y es Nelson Carreras. Y ahí es donde entran las firmas de análisis forenses de criptomonedas. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en empresas fintech y empresas de criptomonedas y trabajar de cerca en la implementación de este tipo de herramientas. Y lo que he podido aprender es que da miedo. O sea, cómo el machine learning, la inteligencia artificial en general, por detrás de este tipo de herramientas, son capaces de hacer una trazabilidad muy precisa de los fondos y donde los exchanges están obligados, uno, a implementar este tipo de herramientas y dos, a reportar a las autoridades cualquier fondo recibido que pudiera tener algún origen o estar vinculado a actividades ilícitas o consideradas ilícitas, que ese es otro punto de lo peligroso de regular esto, que entramos en la selectividad, en donde quizás para el gobierno de turno apoyar a un partido político se convierta en una actividad subversiva, por lo tanto tú entras en ilegalidad cuando al final es tu derecho, ¿no? Entonces, es posible saber quién está enviando dinero a quién y quién lo está recibiendo. En cierto punto, sí. Ahora, el segundo tema. ¿Hay suficiente liquidez en el mercado ruso para que los oligarcas y el círculo de Putin puedan mover sus rublos fuera del control de las sanciones? La respuesta, en mi opinión, es no. No hay liquidez suficiente. El mercado de las criptomonedas es muy pequeño si lo comparas con otros mercados financieros. Sí, eso podría ser verdad. No escapa de mi área de expertise. ¿Cómo se dice expertise? Experiencia, no sé. Sí, digamos experiencia. Ahora, claro, porque podrían hacerse de distintas formas a través de, qué sé yo, de otras personas que muevan el dinero por ti. De poco a poco, ¿no? Ahora, creo que es muy válido lo que tú comentas de que es pseudoanónimo y cómo una persona operando en el universo cripto que cree que está operando de forma anónima, en verdad te está exponiendo su identidad a cada paso con a través de estas plataformas que requieren conocer al cliente, ¿no? Tienen obligaciones de know your customer. Y por eso también, incluso si no estás usando exchanges, también puede haber una trazabilidad de tu identidad y por eso algunos organismos gubernamentales, incluso en los Estados Unidos también, siguen o monitorean a la blockchain
para intentar determinar cuándo una transacción tiene que ver con lavado de dinero o con otras actividades ilegales, y se logra en muchas ocasiones llegar a la persona que es culpable del delito, ¿no? Pero lo hicieron ahorita con el caso del hackeo hace varios años de Bitfinex, una pareja bien pintoresca. Estaba blanqueando esos casi 4.000 millones de dólares al día de hoy. Y bueno, cayeron porque el FBI y otras agencias, no sé, no desconozco los detalles, pero el gobierno les cayó la hacha porque pudieron hacer la trazabilidad. Sí, muchos hackers siempre que buscan hacer ataques ransomware, de bloquear el acceso a una computadora, por ejemplo, personal o a un servicio de gobierno, te bloquean y buscan, para liberar la computadora necesitas hacer una transacción de, qué sé yo, de 10 bitcoins a esta dirección. Y esto ya se ha determinado que se puede tracear si el atacante no es lo suficientemente precavido. Ahora, si nos vamos al otro lado, todavía nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto. ¿Y por qué nadie sabe quién es Satoshi Nakamoto? Porque Satoshi tomó todas las medidas posibles para ocultar su identidad, mantener su identidad secreta. Y entonces ahí es donde también se puede ver con un uso informado de este tipo de tecnologías, sí se puede mantener a la identidad secreta, no solo anónima, sino secreta. Y son dos cosas distintas. Yo sí sé quién es Satoshi Nakamoto. No, yo no sé, pero yo tengo dos nombres y no los voy a decir. Tengo dos nombres que me apuntan que es Satoshi Nakamoto. Uno es Nelson Carreras. No, mentira. No, dos nombres que uno es una persona conocida en la industria y otro es un desarrollador. Pero bueno, ese es otro tema, perdón. Vale, pero digamos que no es, son teorías, ¿no? Nada verificable, pongámoslo así. Entonces, allí es cuando en este contexto de sanciones económicas, sí es verdad que puede haber un impacto al forzar a exchanges a limitar sus actividades económicas dentro de un país, pero desde el punto de vista real nunca se va a poder limitar el acceso a las criptomonedas dentro de un del poder del Estado. Esto no es posible. Siempre que alguien tenga energía eléctrica en alguna parte del mundo o pueda transmitir información a través de cualquier canal de comunicación, ni siquiera tiene que ser el Internet, va a haber el acceso a este universo de finanzas que se escapan del control del Estado. Y para tener la propiedad de tus fondos, como tú comentaste, David, solo tienes que memorizarte tus seeds, ¿no? Tus palabras secretas. Y con eso, estando en el medio de la selva, lanzas una transacción y envías una información con una antena y alguien la recibe y ya haces una transacción o recibes una transacción, ¿no? Así de gorila es esto, ¿no? Así de resistente, de robusto y resistente a la censura. Sí, exactamente, resistente justamente a la censura. Y aquí entramos en el punto de la neutralidad, ¿no? En donde ocurre con el dinero. De hecho, cuando vemos por dónde se lavan la mayor cantidad de dinero y se evaden de responsabilidades tributarias, nos encontramos que no es precisamente las criptomonedas. Atrás del sistema financiero tradicional. Y prueba de eso están las multas de billones de dólares que todos los años principales instituciones financieras del mundo, tienen que pagar por haber de forma directa o indirecta estado vinculado a este tipo de evasiones, por ejemplo, actividades ilícitas. Entonces, no olvidemos que existe el efectivo también. Ahora, sí, entonces, y es aceptado. Yo creo que Bitcoin probablemente, salvo El Salvador, a lo mejor, que es obligatorio tomarlos, pero no todo el mundo va a estar muy feliz de agarrarte un Bitcoin, ¿no? Porque no saben qué hacer con eso, tienen miedo a la baja, etc. Ahora, algo de lo que siempre hablamos en Futurovers es sobre la mitigación de riesgos, cuáles son los riesgos asociados a posibles medidas.
y si esto trasciende, y si los gobiernos cercan más y más y más el mundo de las criptomonedas, ¿cuáles pudieran ser las implicaciones para los ciudadanos de a pie, que son inversores minoristas? Yo creo que lo primero es el impacto en el precio, evidentemente. Esto ya está teniendo un impacto en el precio de los criptoactivos y no solamente los criptoactivos, todo el mercado en general está en una volatilidad bastante acentuada, ¿no? Pronunciada últimamente. Pero, ¿qué riesgos, Nelson, tú crees que pudiera tener este tipo de medidas si siguen avanzando? Sí, yo creo que desde el punto de vista financiero, como tú comentas, todo el mercado está a la baja por el hecho de que se están limitando las actividades económicas en Rusia con los millones de habitantes que consumen los bienes y servicios que también vienen de Occidente. Entonces, es natural ver que parte de ese mercado bajista se refleje en el trading de criptomonedas. Ahora, estas son estos escenarios de volatilidad son muy, yo diría, ya son el día a día para las personas que llevan, digamos, al menos más de 4 o 5 años en Bitcoin. Basta ver la subida y bajadas del precio de Bitcoin para entender que si una persona está invirtiendo en Bitcoin, no tienes que ver a la semana o al mes, tienes que ver a largo plazo, a los años, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puede pasar desde el punto de vista de regulación? Ya China tomó las medidas que tomó y el precio de Bitcoin se sostuvo. Y aquí estamos hablando de billones de personas que vieron limitado el acceso a Bitcoin y gran parte del mercado de la minería que tuvo que migrar a países donde pudieran operar sin problemas. Entonces, lo que yo he visto y lo que nos dice la historia reciente es que si se regulan ciertos actores dentro de ciertos países, eso no implica que los demás países van a hacer lo mismo. Entonces, hay esta tendencia a votar con los pies. Y de estas instituciones, como por ejemplo los exchanges de criptomonedas, a buscar países que los acojan y donde puedan operar de forma libre, ¿no? Acorde a sus principios de operación, digámoslo, llamémoslos libertarios, por el hecho de que buscan que las personas tengan acceso a sus economías sin interferencia estatal, o con la mínima interferencia posible. Esto, obviamente, desde el punto de vista del precio, podría afectar el volumen, como lo hemos comentado, de transacciones al corto plazo. Ahora, si se tomasen medidas más radicales contra los exchanges, cosa que yo sigo viendo poco probable, pero que sí podría suceder en cualquier momento, ya hemos conversado de las alternativas que existen. Entonces, sigue siendo incluso en un escenario de guerra, donde hay mucha incertidumbre, donde estamos hablando de escenarios además inflacionarios por todo el tema de gasto que están incurriendo los estados desde, ni siquiera estamos hablando de la guerra, estamos hablando de acumulado desde la pandemia, donde el valor de tu dinero se está diluyendo poco a poco, ¿no? Por índices de inflación, donde tener tu dinero en un banco significa que cada año estás perdiendo 5% del valor, o si tienes suerte, porque no tienes suerte, estás viviendo en un país con hiperinflación, estás perdiendo muchísimo más. Entonces, siempre va a haber esta tendencia a tratar de resguardar tu dinero. Y si Bitcoin logra sobrevivir, como ya ha sobrevivido por más de 10 años, de forma, además, no solo manteniendo su valor, sino valorizándose a precios que nunca se creyeron posibles. Mientras Bitcoin siga sobreviviendo, cada día va a ser una victoria. Y esto es algo que se va a postergar en el tiempo hasta que no sé qué es lo que tendría que pasar para matar una tecnología de esta forma. Desde un punto de vista
de escenarios no es posible matarla más allá de limitar y estrangular a los actores que operan y que ofrecen a sus servicios de forma centralizada. Al menos así lo veo yo, y por eso es un riesgo, obviamente, intentar resguardar tus bienes en un activo que se podría ver volátil en el corto tiempo. Pero si te permite operar de forma como si no puedes operar de otra forma, si estás en un escenario de guerra donde la única alternativa para mover tu dinero internacionalmente con comisiones bajas y teniendo que esperar solo 10 o 20 minutos, eso te lo da el universo de las criptomonedas. Eso no lo puedes encontrar en ninguna otra parte. Manteniéndote anónimo si lo haces de forma correcta. Entonces, ahí están todos los beneficios que ni siquiera te lo ofrece el mercado tradicional. Si estás tratando de mantener tus bienes inmuebles, también están perdiendo valor si estás en una zona de guerra. Entonces, aquí están todos los puntos fuertes de las criptomonedas, de Bitcoin, yo diría específicamente incluso, demostrando cómo son un resguardo del valor y cómo te permiten operar dentro de un escenario regulatorio tan complicado como es una guerra. Sí, y adicionalmente yo agregaría que más allá de una consigna escrita en la pared, Bitcoin, en el caso de Venezuela, en nuestra natal y nuestra amada Venezuela, que hemos vivido años de devastación económica, hiperinflación récord, los ciudadanos venezolanos, a pesar de las carencias de infraestructura, del acceso al Internet, han utilizado a Bitcoin y las criptomonedas para, de alguna manera, mantener cierta la posibilidad de ejercer transacciones comerciales y también de guardar su valor. El bolívar sencillamente, bueno, ahora mismo está un poco de forma extraña, no termino de entender, pero ha estado en un rango medio estable, pero por años hemos visto cómo se le han agregado 20, 30 ceros para maquillarlos, para hacer que quepa en la calculadora. Y eso es una locura. Y Bitcoin, justamente Venezuela es de los países con mayor adopción a Bitcoin, porque justamente es aquí donde el caso de uso se hace más patente. Entonces, vemos el contexto de la guerra. Vemos el contexto de malas decisiones gubernamentales y contextos hiperinflacionarios. En ambos se utiliza Bitcoin. Vemos ahora el contexto de naciones pequeñas que quieren de alguna manera recuperar su autonomía, al menos lo que se dice, ¿no? Escapar del control y de lo que ellos consideran el yugo de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o tener como ese policía o más que policía, ese banco que te da dinero, pero de alguna manera estás supeditado y estás limitado en lo que puedas tomar, las decisiones de gobierno que puedas tomar, como El Salvador, que decidió adoptar el patrón Bitcoin pero no, a nivel nacional, ¿no? Entonces, ese sería un tercer caso de uso. Van 13 años a la tecnología. El Bitcoin y las criptomonedas, esa realidad no la vas a borrar de la mente de las personas. En Estados Unidos, casi el 50% de la población de 18 a 26 años, me parece que era que decía la estadística, posee algún tipo de criptomonedas. Estamos hablando que las generaciones salientes probablemente no entiendan mucho esto, pero las nuevas generaciones que van ocupando cada vez cargos de poder, sí. Entonces, a veces hay que apartarse un poquito, hay que ver como en perspectiva de los últimos 13 años, cuál ha sido el desarrollo, la evolución, y visto así, es acelerado la adopción que están teniendo las criptomonedas. Entonces, de mi lado, Nelson, solo un punto para quizás ir cerrando mi intervención sobre los riesgos. Yo creo que un riesgo adicional que hay que tener en cuenta es una posible regulación más fuerte a las stablecoins, sobre todo las stablecoins que dependen de instituciones
o bancarias o instituciones centralizadas, porque hay stablecoins descentralizadas. Eso pudiera ser, creo que, un sector que se pueda ver afectado si se siguen adelante con estas medidas de regulación. Sí, eso también es verdad, ya que, claro, mientras una criptomoneda dependa de entes centrales para garantizar su valor, no es realmente descentralizada. Y eso es lo que vemos con las monedas stablecoins, que requieren de estar, fijan su valor con algunas reservas de dinero en un banco, por ejemplo, ¿no? Ya que hablamos de Tether y de otras que funcionan en este estilo. Y claro que esto va a estar en riesgo de sufrir un colapso a la hora de tomarse una medida regulatoria estatal dentro del panorama que legisla a las instituciones que respaldan el valor de esta stablecoin. Entonces, sí, también estoy de acuerdo contigo allí. Y es por eso que, de nuevo, son las criptomonedas realmente descentralizadas como Bitcoin que ofrecen este resguardo y de valor y que son mucho más difíciles de atacar desde un punto de vista regulatorio. Y yo creo que para ir cerrando quizás el episodio, yo creo que una de las cosas más positivas que están sucediendo es el financiamiento a personas dentro de Ucrania y a entidades que hasta ahora se pueden hacer donaciones de muchas formas. No hace falta utilizar criptomonedas para financiar a actores dentro de Ucrania, pero esta sigue siendo una forma un canal más para personas que quizás no tengan acceso a una cuenta bancaria o a un canal para recibir el dinero. Entonces, es muy difícil estar en contra de una tecnología que te permite la posibilidad de conectar con personas que necesitan apoyo y de resguardar, incluso poniéndonos del otro lado, de resguardar los bienes del ciudadano a pie que no está implicado dentro del contexto de la guerra, ¿no? Y es un tema complicado, pero que abre el debate y aquí quizás valga la pena preguntarte a ti que nos escuchas, ¿qué opinas de estos temas, ¿no? ¿Estás de acuerdo que se regule las transacciones de criptomonedas para evitar el flujo de capitales dentro de Rusia? ¿O crees que tiene que mantenerse la libertad de transacciones para que las personas puedan seguir operando su dinero como crean conveniente? Y es un tema para la discusión que lo abrimos acá en los comentarios de YouTube, si nos escuchas en YouTube o incluso en nuestras redes sociales, ¿no? En Instagram, si quieres conversar con nosotros por allí. Y estos temas, yo creo que David ni yo tenemos la última palabra, obviamente. Entonces, conversando incluso... ¿Y el grupo? Podríamos... El grupo de Telegram. El grupo de Telegram también. Eso es correcto. El grupo de Telegram que ya tenemos operativo. Allí son todos canales para abrir a la conversación y sí, y si hay cosas que hayamos dicho que sean incorrectas o que creen que puedan mejorarse, obviamente también estamos abiertos allí al feedback, ¿no? Y sí, ¿qué podríamos decir antes de culminar, David? Bueno, el llamado, porque en Futurovers hablamos de cómo las tecnologías te influyen en tu vida e influyen en las sociedades también, para bien y para mal. ¿Cómo podemos mitigar los riesgos y recomendaciones prácticas? Yo quisiera terminar con una recomendación práctica como activista pro privacidad, que considero, y es que ya hemos hablado del uso correcto de Bitcoin. ¿Qué es el uso correcto de Bitcoin? Es irnos a los orígenes de Bitcoin y entender de forma casi que primitiva cómo funciona. Entonces, adherirnos a eso. Not your keys, not your coins, como decías. Ten en cuenta que puedes tener tus criptoactivos en billeteras bajo tu poder si posees las llaves privadas, si eres la única persona con las llaves privadas. O puedes tener la conveniencia de tener tus criptoactivos en un exchange. Tú decides.
pero está la opción. Tú decides, pero bueno, es recomendable siempre tener control sobre tus llaves privadas. Lo segundo, recuerda que Bitcoin es pseudoanónimo. Sin embargo, si hay alguna trazabilidad o vinculación tuya ya sea de la primera transacción para fondear tu cuenta de Bitcoin o de alguna salida de tu cuenta de Bitcoin, de alguna manera entras dentro de esta posibilidad del control de alguna manera. Y si quieres preservar tu privacidad, ten conciencia de este aspecto, ¿no? De las transacciones de entrada y las transacciones de salida. Y lo segundo es que estamos con el pueblo ucraniano y esperemos que esta locura pare y esta matanza indiscriminada también llegue a su fin y bueno, podamos vivir en una humanidad de hermandad en donde no tampoco agrupemos a todo el pueblo ruso en esta locura unilateral. Particularmente, Nelson, a mí me gusta mucho la cultura rusa, la cultura eslava en general. Siento que es una cultura muy profunda, la literatura, y creo que a ti también. Y no podemos, es importante, generalizar a todo un pueblo por las acciones de un gobierno. Entonces, mi comentario al margen, pero bueno, quería compartirlo también. Vale. No, y con esto podemos culminar el episodio de hoy. Y si crees que este contenido es algo que valga la pena que le llegue a más personas, la forma de apoyarnos, sabes que es dándonos un like a este video, suscribiéndote al canal de YouTube y a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando hayan nuevos episodios. Y si nos escribes o si nos escuchas por Spotify, también darnos allí un follow y unas 5 estrellitas, sea Spotify, Apple Podcast o ¿dónde más nos escuchan? Google Podcast, David. Google Podcast, sí señor. Sí, tenemos varias plataformas de podcast para que cada quien elija donde nos escucha. Obviamente también estamos abiertos a la libertad de elección. Entonces, bueno, con eso esperemos que hayan disfrutado de esta conversación y nos vemos en el próximo episodio de Futurovers. Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.